Buscar tu niñez, excusas para las frustraciones de hoy. Dolor se siente en mi nariz, llevas sudor, llevas dura muerte y llega gente. Sobrevuela la ciudad como te Bienvenidos al taller virtual En manos de todos, construcción de relatos digitales. El día de hoy vamos a abordar dos textos. El primero es Rayuela de Julio Cortázar y el segundo es Tierra de Extracción de Domenico Chiappe. Para tratar de establecer un poco los juegos del lenguaje, cómo se juega en lo impreso y cómo se juega en lo digital. Entonces, para iniciar, cito a Julio Cortázar, que dice: la literatura tiene un margen, una latitud tan grande que permite e incluso reclama, por lo menos para mí, una dimensión lúdica que la convierte en un gran juego, un juego en el que puedes arriesgar tu vida. La literatura hace pensar en deportes como el básquetbol, el fútbol, en donde el arte combinatorio, la creación de estrategias son elementales. Sin eso no habría juego. Algunos autores han recurrido a los juegos del lenguaje y a las estructuras no convencionales para contar sus historias. Es así como hoy entonces exploraremos un clásico de la literatura latinoamericana como es Rayuela y la novela digital Tierra de Extracción de Domenico Chiappe, que es un escritor peruano. Entonces, es necesario entonces recordar que Cortázar plantea que este libro es muchos libros, pero sobre todo dos libros. Sin embargo, también son dos lugares. El primero del lado de allá, París, la relación de Horacio con la maga, el Club de la Serpiente, y el segundo del lado de acá, es decir, Buenos Aires, el encuentro de Traveler y Talita, el circo y el manicomio. Esta dualidad implica dos maneras de abordarlo, una lineal y la otra pasando de un capítulo a otro, siguiendo un orden propuesto por el escritor. Es así como este texto se constituye en uno de los presentes más importantes de la literatura hipertextual. Además, dentro de este juego, dentro de este texto se plantean juegos con el lenguaje supremamente interesantes y que valdría la pena explorar. Entonces, en este sentido, Germán Maximiliano Huguet, en el artículo Cortázar y su teoría del juego en Rayuela, plantea que esta novela hay una mezcla de códigos y voces discursivas, abro comillas. Encontramos poesía en los capítulos 121 y 149, reproducción de voces en el capítulo 47, modelos de fichas del Club de la Serpiente en el capítulo 65, letras de tangos o canciones de jazz en el 87 o 106, la utilización de diversas lenguas que recorren todo el texto, artículos científicos en el capítulo 62, notas periodísticas, fluir de la conciencia en el 75 y también encontramos cartas, cierro comillas. Entonces también podemos ver que hay un capítulo, por ejemplo, en esta novela, donde uno puede leer siguiendo la línea, puede leer un texto siguiendo las líneas pares y leer otro texto siguiendo las líneas impares. En el capítulo 69, por ejemplo, hay cambios en la ortografía. En el 68 se plantea un uso de palabras oscuras e inventadas, catalogadas por el mismo autor como lenguaje gíclico y gitaánforas, a las cuales cada lector les entrega un significado personal, convirtiendo a Rayuela en toda una construcción lúdica y en una invitación al lector a que cree que termine de completar el texto y siga una ruta, la ruta que el escritor le propone. En este caso, el lenguaje gíclico, hay ese capítulo 68, vamos a verlo aquí. Dice: apenas él la amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clemizo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios
en sústalos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las 5 pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arniñas se despejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina, al que se le han dejado caer unas fílulas de cariconcia. Como vemos, es un lenguaje pues un poco difícil de pronunciar, más que de entender. Se pueden reemplazar, sabemos que se está relatando un encuentro amoroso, y un ejercicio interesante que podemos desarrollar con nuestros estudiantes es tratar de reemplazar esas palabras, ese lenguaje bíblico, por el convencional, o que los estudiantes construyan mensajes utilizando juegos del lenguaje. Entonces, para continuar, en este sentido, en el sentido de la lúdica que plantea Rayuela, Tierra de Extracción de Domenico Chiappi también es un juego de palabras de diversos lenguajes y narradores que construyen un texto que se lee siguiendo los vínculos, interpretando las imágenes, escuchando las melodías que componen distintos e independientes planos narrativos, superpuestos y combinatorios. Es el lector el encargado entonces de construir el sentido completo del texto a partir de la exploración de vínculos e hilvanando las 5 historias presentes. Vamos a ver entonces acá Tierra de Extracción. Acá podemos ver que si en Rayuela íbamos de un número, de un capítulo a otro, en Tierra de Extracción lo que nosotros hacemos es tratar de escoger una palabra clave e ir entrando a la historia que plantea, como ya lo dijimos, 5 historias. Acá, por ejemplo, podemos encontrar como una especie de contextualización de la novela que plantea que a comienzos del segundo decenio del siglo rondaban lo que sería Menegrande. Después de 3 años, la general Asfa, dependiente de Royal Dutch Shell, hizo caso a las recomendaciones de Ralph Arnold y comenzó a perforar el 12 de enero de 1914 en el inmenso valle de Mene. Ese 31 de julio reventó en el Cerro La Estrella el pozo MG1, mejor conocido como Sumaque, y se inició la exploración comercial del petróleo de la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces, como vemos, esta novela se desarrolla en Venezuela. También vemos que hace parte de un relato histórico que tiene una base histórica que lo respalda, al mismo tiempo que vemos un poco como el contexto de la novela. Es la exploración de petróleo en el lago de Maracaibo, y ahí es donde se va a desarrollar pues como toda la historia. Entonces, en este momento yo voy a escoger voy a ir hacia adelante y vamos a ir explorando un poco esta novela que tiene elementos muy interesantes. Domenico Chiappi tiene un texto donde explica todo el proceso de elaboración de la novela, y donde plantea que quizás el inicio de todo se dio a su gusto e inclinación por la música. Las primeras cosas que estuvieron hechas fueron los textos, las canciones, y a partir de ahí emprende toda una odisea, por decirlo así, para tratar de construir esta novela que le va a tardar más de 10 años, donde va a tener muchísimos colaboradores. En primer lugar, decide entonces convocar amigos, convocar personas que le puedan ayudar con la consecución de imágenes, de videos, que apoyaran pues como la parte multimedial de la novela, pero luego descartaron un poco algunos de los materiales que consiguieron, y él se dedica exclusivamente como a la escritura de esta. Ya con Andrea Meyer, cuando ingresa al proyecto de Tierra de Extracción, es el que logra darle la imagen que hoy tiene esta novela.
Ahí en ese mismo texto se plantea que para el año pasado pues tenían como planeado sacar una versión escribible, es decir, donde los lectores en los diferentes lugares del mundo puedan modificar las tramas de la novela. Pero entonces, para volver un poco como al hilo argumental de esta, el mismo Chiappe explica que esta novela transcurre desde 1914 hasta finales de los 90, y en ella concurren 3 generaciones. En Mene Grande, lugar donde se halló el primer pozo petrolero de importancia comercial en Venezuela y sus alrededores. Entonces, la primera historia es la historia de Jonás Valleterno, que trabaja con la transnacional que descubrirá el pozo, y antes de morir le encarga a su hijo que busque a su antiguo amor. Israel Valleterno busca a Mercedes para cumplir el encargo de su padre moribundo. La segunda trama que se plantea es la de Lucena, que engaña a su marido, un poderoso hacendado, con un desconocido que se parece al galán de la telenovela. El marido sale en su búsqueda y en una confusión al haber identificado el galán de la telenovela de otro canal, le lleva a perseguir a Israel. Y la tercera línea, la tercera historia, es ya adulto, el hijo de esta pareja trabaja a favor de los intereses de la petrolera y el gobierno, y corrompe o coacciona a quienes protestan. La cuarta línea sería Matías Gracia, huye de Caracas y conoce a Miriam Fuentellana, que ha finalizado una huida similar y ha regresado a su pueblo. Y la quinta y última línea argumental es la breve historia del seductor, cuya máxima ilusión es ser una estatua. Entonces ahí vemos cómo en cada una de estas palabras vamos a ir recuperando de alguna manera, leyendo fragmentos que constituyen toda una historia que en algunos momentos se va a encontrar intrincada, van a encontrar nexos, relaciones, así sea en el tiempo y en el espacio, pero se van a relacionar de alguna u otra manera. Como veíamos entonces, si en Rayuela se plantea entonces un juego a través de capítulos, en esta novela de Tierra de Extracción, como ya lo habíamos dicho, se hace a partir de palabras que nos llevan a otras palabras. En este caso, acá podemos ingresar a más enlaces, a otras imágenes, y canciones que fueron, como ya lo había advertido, el detonante de la historia. Es toda una polifonía dentro de la polifonía, como Domenico Chiappe lo llama, literatura hiperfónica, que según el autor es entonces una cualidad necesaria en este género literario que se gesta mediante la búsqueda de un nuevo lenguaje, de una retórica multimedia, que ya no recurre únicamente al código escrito o a la intimidad del autor. Entonces, es toda una construcción colaborativa donde todos los medios y formatos se ponen al servicio del significado, sometidos al poder de la historia. Quizás una de las cosas más rescatables de esta novela hipermedial es que logra de alguna manera convertirse en un texto que da cuenta de un hecho histórico, que introduce rutas y narraciones intrincadas, y que realmente logra como esa incorporación de medios, no como un adorno, sino como elementos que proporcionan a crear sentido dentro de la novela. Finalmente, creo que esta narración también de Chiappe tiene nexos intertextuales con la desolación que dejaron las bananeras en Macondo, o la atmósfera creada por Juan Rulfo, lo que le agrega entonces para mí un valor adicional, pues explora nuevos contextos, el relato histórico, y no desconoce la tradición literaria latinoamericana. Entonces los invitamos para que exploren esta novela, quizás uno de los productos mejor elaborados que se han hecho en lengua castellana. Hace parte de una antología que hizo una de las instituciones más importantes en literatura electrónica, y es toda una experiencia para los sentidos, para ver, para escuchar, para leer. Y entonces ahí está extendida pues la invitación, igual a
volver a clásicos como Rayuela igual los invitamos para que vean las demás conferencias, nos acompañen en este curso de literatura digital. Muchísimas gracias.